El autor de este vídeo es Sergio Padilla, un chico de Coín, estudiante de último curso del grado de periodismo. ¿Qué tal estás, Sergio? Hola Fran, pues encantado de estar aquí en Más Torremolinos contigo y en la televisión de Torremolinos. Para todos los espectadores que aún no lo conozcan, Sergio es un chico que lleva 1 año y medio investigando temas relacionados sobre la historia de Torremolinos y por eso ha venido aquí al programa de Más Torremolinos a explicarnos un poco qué tal todo esto que lleva. ¿Cómo empezó tu interés por Torremolinos y también lo que traía, ¿no?, con el turismo y demás? Pues Torremolinos para mí fue el punto de partida en el sentido de que yo lo conocí siendo adolescente, saliendo por aquí, ¿no?, en mi juventud. Pero lo empecé a conocer verdaderamente cuando dos amigos me recomendaron dos libros, El Hotel del Inglés, de Carmen Enciso y Eloísa Navas, y Los hijos de Torremolinos, de James Michener. Que aquí tengo los dos libros. No sé, cuéntame un poquito Pues, sobre estos libros. me gustaron mucho porque ambos libros representan a dos etapas diferentes de Torremolinos. El Hotel del Inglés muestra la parte auténtica, las raíces, ¿no?, aquel pueblo de Casablanca, de su barrio de la Carihuela, y cómo George Langworthy llegó a montar sin darse cuenta el primer hotel de la Costa del Sol, ayudando a los más necesitados con una peseta de plata, y llegó a ser conocido incluso como el señor de la peseta. Y Los hijos de Torremolinos me pareció importante conocer de él porque marcó una generación, es decir, de hecho el amigo que me regaló este libro, su madre, que era inglesa, lo leyó, y gracias a que lo leyó se vino a veranear aquí a la Costa del Sol, conoció a un chico español, se casó y nació mi amigo, y como él muchos más que pasó exactamente lo mismo. Y cuéntanos, ¿por qué te llama tantísimo la atención esta etapa de la historia de Torremolinos? Bueno, como bien sabes, Fran, yo soy de Coín, pero siempre me llamó la atención la singularidad, ¿no?, de Torremolinos, en el sentido de lo diverso, ¿no?, y de la libertad que siempre se respira por sus calles. Pero sinceramente lo que más me impactó conocer fue que Torremolinos fue la puerta de entrada al turismo de masas, y como consecuencia aquí fue donde se inició la revolución sexual, se puede decir que en toda España. Y sobre este fenómeno, ¿qué fue lo que te llamó más la atención, ¿no?, que te acercara tanto como para buscar información en libros, para leer, Pues incluso para escribir? Sí, me llamaba muchísimo la atención el contraste, ¿no?, que hubo. Cuando muchas veces veo imágenes antiguas y se ve esa casita de la Carihuela o ese pueblo blanco tan humilde, en contraposición con esos emergentes rascacielos y hoteles que empezaron a construir. Pero sobre todo me llamó la atención cómo la gente del pueblo se adaptó a toda esta corriente tan grande que vino a veranear y a crear un nuevo estilo de vida aquí en Torremolinos. Y por supuesto la cantidad de gente famosa que pasó por aquí a veranear y a descubrir, ¿no?, Torremolinos. ¿Y qué personajes fueron los que más te llamaron la atención sobre este fenómeno? Antes que nada hay que entender que Torremolinos era un punto de encuentro vacacional, es decir, cualquier escritor, cualquier actriz, cualquier persona de renombre de aquella época conocía Torremolinos y veraneaba en Torremolinos. Pero esta gente tan conocida, es cierto que quería librar mucho su intimidad, o sea, era muy celoso de su intimidad y no quería que se le fotografiase ni que saliera en revistas. Y una historia que me impresionó en conocer fue la de la actriz de Hollywood, la icónica actriz de Hollywood, Judy Garland, porque pasó su luna de miel aquí en Torremolinos, y visitando la icónica discoteca Tiffany's, un intruso se coló y le sacó una fotografía y que dieron la vuelta al mundo. Y precisamente quizás sean las últimas fotografías que se tiene de Judy Garland, porque murió 2 meses después de venir aquí a Torremolinos. Si te parece, Sergio, vamos a poner algunas de las fotos donde recorre algunos de estos sitios para que todos los espectadores puedan ir viéndolo. Y mientras tanto yo te quería preguntar acerca de los 2 relatos que has escrito. Después de leer esta historia, ¿cómo se te ocurrió, ¿no?, las ideas en las que plasma en estos dos relatos? Bueno, después de empaparme de todas estas historias que conocí, yo quería reflejar las dos vertientes que a mi parecer fueron importantes, ¿no?, que calaron en mí. Por un lado, cómo una persona local, nacida en la costa, vivió toda esa entrada del turismo, cómo lo vivió en primera persona, y para ello escribí la acompañante de los incomprendidos,
porque me hice amiga de Isabel Comino, una señora que vivió aquella época y me sirvió para inspirarme. Y por otro lado también quería reflejar cómo una persona extranjera vivió la llegada a este Torremolinos incipiente en el que despuntaba por todos los sitios. Y para ello escribí Eva, el diamante de Torremolinos, que retrata la vida de Eva Fields. ¿Y quién es esta señora? ¿Quién es Eva Fields? Que tenemos aquí con una firma tuya, con un autógrafo. Pues Eva Fields es una mujer inglesa que nació a principios de los años 40 y estudió arte en Londres, pero de muy jovencita se fue a Cataluña, a Cadaqués, a comenzar una carrera de modelo. Llegó a ser una top model muy reconocida. De hecho, llegó a posar para nada más y nada menos que Salvador Dalí, y también llegó a ser musa del fotógrafo catalán Leopoldo Pomés, el gran Leopoldo Pomés. De eso, esa foto que tenemos ahí de sus piernas, me la firmó ella cuando fui a verla, y hace 2 años, cuando murió Leopoldo Pomés, la necrológica que le dedicó El País abrió con las piernas de Eva. Eva, después de dedicarse al modelaje, decidió venirse a Torremolinos porque se casó, y llegó aquí buscando un local para abrir la discoteca Tiffany's, que supuso todo un antes y un después en la Costa del Sol, en toda la Costa del Sol, por toda la sofisticación, la decoración. Era el primer local climatizado de la Costa del Sol, y por tanto por allí pasó lo más grande de los personajes internacionales y nacionales, y como te he dicho antes, la anécdota de Judy Garland ocurrió allí en la discoteca Tiffany's. Qué barbaridad la historia que se esconde entre la ciudad de Torremolinos. Y yo te quería preguntar también ahora sobre el tercer apartado, el gran apartado de lo que estamos tratando en esta entrevista, el área LGTBI. Digamos que ahora, con todo esto que has escrito, los 2 relatos y demás, te surge la oportunidad de poder participar en el programa El alma del Begoña, de Radio Arcoíris. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes plasmar todos tus conocimientos a través de un programa de radio? Pues para mí fue una oportunidad muy bonita, a partir de yo conocer a la asociación Pasaje Begoña, que es quien salió esa iniciativa, y yo quería plasmar el legado que Torremolinos tenía en el ámbito LGTBI y el legado que dejó para toda España. Por eso los 3 primeros programas que hice de mi sección La Barraca de Sergio Padilla los dediqué íntegramente a Torremolinos y a la revolución sexual que ocurrió aquí en aquellos años 60 y 70. Elegí el nombre de La Barraca de Sergio Padilla en honor a Federico García Lorca, porque lo admiro muchísimo, su figura y por supuesto su barraca, y quería hacer una comparación, ¿no? Yo quería hacer como él, con su barraca, pueblo por el pueblo, dando cultura a los más desfavorecidos, y yo quería hacer lo mismo, pero con el legado y con la historia LGTBI, tanto de Torremolinos como a nivel mundial. Y yo creo que esto es un poco una pregunta cliché, una pregunta que todos conocemos, ¿no? Que siempre se ha hecho. ¿Cuál es la importancia real de Torremolinos en el activismo LGTBI, en el mundo LGTBI? Bueno, pues sus inicios, es decir, el pasaje Begoña supuso un antes y un después, porque en plenos años 60 fue aquí donde se abrió el primer bar, la primera discoteca abiertamente LGTB de toda España. Teniendo en cuenta los años 60 que estábamos en plena dictadura, es un hecho bastante importante. Y como el lema de la asociación Pasaje Begoña es que el Pasaje Begoña es la cuna de los derechos y de la libertad LGTB para toda España. Es muy importante. ¿Y qué es exactamente lo que te llama más la atención de este acontecimiento? Bueno, me llama la atención la desinhibición con la que se vivía en el Pasaje Begoña, ¿no? Como te he dicho antes, contextualizando en qué época estábamos, ¿no? La libertad, la despreocupación y el ser tú mismo en un sitio en el que sabías que nadie te iba a juzgar. Y fue tanto así que muchos personajes famosos pasaron por el Pasaje Begoña. Y precisamente, ¿cuál de estos personajes nos podrías mencionar como más relevantes, al menos para ti? Bueno, desde Sara Montiela hasta el mismísimo manager de los Beatles, el creador del grupo de música más famoso del mundo. Y precisamente ahora en la Plaza Costa del Sol han hecho un mural de John Lennon. Y es muy curioso, ¿no? Que
que pasará por aquí, es su manager. Y cuéntanos la primicia, con todas estas cosas que has descubierto, ¿cuáles son tus planes? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges con todos tus conocimientos? Bueno, tras haber leído y conocido tantas cosas de Torremolinos, ahora lo estoy volcando en mi proyecto final de carrera, de la mano del catedrático de la Universidad de Málaga, Juan Antonio García Galindo, lo cual para mí es un orgullo porque es una persona que ha escrito muchísimo sobre la Costa del Sol y concretamente de Torremolinos. Como te he dicho antes, todos mis programas de la barraca de Sergio Padilla los guardo con mucho cariño en mi YouTube, que podéis encontrarlo, que se llama igual, la barraca de Sergio Padilla. Y también tengo en el horno, estoy escribiendo unos cuentos del Valle del Guadalhorce, de donde soy yo, que la verdad es que tengo muchas ganas de avanzar con este proyecto y de compartirlo con todo el mundo. Eso precisamente te quería preguntar, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos leer? Pues a través de mi Instagram, @sp.escritos, podéis encontrar todos los enlaces a mi canal de YouTube, que se llama La Barraca de Sergio Padilla, a mi blog, que se llama sergiopadilla.website, y ahí podéis encontrar todo lo que realizo y todo el contenido que tengo. Seguro que podéis estar viendo el rótulo, gracias a nuestros compañeros de grafismo y de realización, para que puedan conocerlo mejor, porque es importante señalar eso, que has escrito 2 relatos, el reportaje que hemos visto al inicio, que se puede ver de forma íntegra en YouTube, y también los podcasts, que me gustaría que nos contasen muy brevemente también cuáles son los podcasts que has hecho dedicados precisamente a Torremolinos. Bueno, pues el primero, que será la revolución sexual de Torremolinos, quise plasmar cómo toda esa bocanada de gente nueva que vino se desarrolló aquí en Torremolinos de una forma muy abierta, ¿no? Y sobre todo cómo la gente de Torremolinos, la gente nacida en Torremolinos, se adaptó a toda esa nueva forma de pensar, a toda esa nueva forma de vivir la sexualidad y lo que implicaba vivir de esa forma. También dediqué uno a Eva Fields, porque fue la mujer que trajo a Judy Garland a Torremolinos, y Judy Garland tiene un papel muy importante para el colectivo LGTBI a nivel mundial. Su canción Over the Rainbow es el himno del orgullo general de todo el mundo LGTB. Incluso su muerte provocó los disturbios de Stonewall, o sea, siempre ha sido un icono. Y para mí era muy importante reflejar que fue Eva Fields quien la trajo aquí a Torremolinos. Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido aquí a Más Torremolinos. Esperamos verte pronto y nosotros enseguida volvemos.